Pues tenemos este UFile, vamos a darle 5A. Ya sabemos que todo lo que está en verde solamente son comentarios, así que en realidad no corre nada de esto, pero siempre empezamos limpiando el entorno para eliminar si hay alguna base de datos precargada o información de la memoria de SATA. Limpiamos todo. Esto del log using lo comentamos en la sesión anterior y solamente lo íbamos a utilizar si queríamos guardar todos los resultados y comandos en una hoja de resultados, ¿no? Pero por el momento no es necesario, si quieren lo desactivan. Y acá en CD, que es Change Directory, ponemos la carpeta donde estamos trabajando. Yo voy a poner esta carpeta. Profesor, ¿podemos colocar escritorio como SD? Sí, también se puede normal, no hay problema. Solamente tienes que copiar el directorio, el, la dirección que sería este, ¿no? Entonces corremos eso y ya estamos trabajando en la carpeta. Gran parte de lo que está acá ya lo hemos visto en la clase pasada. Por ejemplo, display era simplemente para decirle que me muestre algún resultado. Acá le digo, muéstrame cuánto es 5,5, muéstrame cuánto es 7 por 99. O en caso quiero que me muestre un texto, le pongo el texto entre comillas, ¿no? Le pongo display y todo ese, esa oración. Y acá me lo imprime. A veces tenemos comandos muy largos como este. Si yo abro el stata grande, me doy cuenta que esta línea de código es bien larga. Si yo quisiera partirla, la puedo partir con 3 slash. Acá tengo slash, slash, slash. Lo pongo al final de cada línea de código. Y lo que me está diciendo es que lo que viene en la siguiente línea corresponde a lo mismo. Profesor, disculpe, ¿por qué me sale que no puedo cambiar el escrito, o sea, el origen de CD? Me sale unable to change to Ah, y la dirección no. del escritorio. Sí, crea una carpeta en el escritorio. El mismo escritorio en sí no se puede. Ah, ok. Una Ah, tengo que carpeta. crear una carpeta. Ah, ya está bien, ya está bien. Gracias, profesor. Entonces, el triple slash es para decirle todo lo que está acá, en realidad debe continuar con la siguiente fila. Le voy a poner triple slash y va a decir, ah, eso continúa en la siguiente fila. Eso es para comandos largos, que en ocasiones sucede. Y hemos visto que para poner comentarios hay varias formas. Una forma es empezar la línea de código con un asterisco. Empiezo la línea de código con un asterisco y pongo el comentario después. Si el comentario es muy largo, puedo empezar con slash asterisco y cerrar con asterisco slash. Y todo lo que esté dentro de ese slash asterisco y asterisco slash va a ser comentario. Y si quiero poner un comentario después de un comando, pongo dos slash. Por ejemplo, que le estoy diciendo, muéstrame la multiplicación de 6 por todo ese número y el comentario es lo que está en verde al final. No son cosas básicas. En ocasiones, cuando vamos a tener comandos largos, también podríamos utilizar el delimit, pero ya pasó de moda, ya casi nadie lo utiliza, pero igual para que sepan que existe esto de decirle a Stata que todo lo que está dentro del delimit eh, una misma línea de código. ¿Qué más? Set-ops significa créame observaciones. Si yo abro mi base de datos ahorita, mi base de datos está vacía. No tiene ni filas ni columnas. Nada. Pero yo quiero decirle a Stata, créame eh,
30.000 observaciones, 30.000 filas. Corro eso y en mi base de datos va a aparecer que sale enumerado 30.000 filas. Esas 30.000 filas pueden ser llenadas por lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, puedo crear ahí una variable generates para crear una variable que sea con el nombre de random y que sea una variable aleatoria que siga una distribución uniforme. Estoy creando una variable aleatoria que siga una distribución uniforme. Y acá me ha creado ese numerito aleatorio. En total, 30.000 observaciones. Entonces, el set ops es para crear filas, para crear observaciones. ¿Para qué se usa? Se usa cuando se quieren hacer simulaciones. Quizás más tarde vemos, no, en unas sesiones vamos a ver como un par de simulaciones sobre el teorema del límite central y la ley de los grandes números. Y para hacer esas simulaciones hay que crear bases ficticias. Y para eso sirve este set ops. El set maxi le dice a Stata que ajuste su memoria. Stata por defecto está diseñado para ocupar un porcentaje o un tamaño no muy grande de la memoria de sus computadores. No es muy invasivo con sus computadores. Pero en ocasiones es necesario exigirle a Stata que use más memoria. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo quisiera utilizar censos, cuando vamos a hacer censos, cuando vamos a ver el tema de censos, los censos son muy pesados y normalmente Stata me va a decir que no puedo abrir toda la base de datos, sobre todo si es el censo a nivel de personas. El censo a nivel de viviendas sí se puede, pero a nivel de personas no. Por eso, acá me da la opción de decirle que quiero eh, tener una cantidad limitada de observaciones, una cantidad limitada de variables, una cantidad limitada de memoria. Puedo ampliarla o no. Por ejemplo, 400 variables tendrían el peso de 1.254 megabytes. 800 variables más o menos tendrían esta memoria de 4.950 megabytes. ¿Qué son las variables? Serían las columnas. ¿Cuántas columnas? 400 columnas consumirían esa cantidad de memoria. Y también depende mucho de la versión de Stata que tengan. Ustedes acá arribita en Stata ven que dice Stata MP. Pero también existe Stata SE y Stata IC. Son grados de complejidad de Stata. Al igual que tiene una calculadora simple, una calculadora científica, una calculadora gráfica, igual Stata tiene sus versiones, ¿no? Por ejemplo, el Stata MP es una versión, perdón, la MP es la más compleja, la IC es la más estándar. Usualmente lo que vamos a hacer se va a poder hacer con el IC, pero creo que les pasa el MP, entonces no hay problema. ¿Qué más? Sesmodor. Y bueno, para abrir una base de datos, voy a poner siempre use, el nombre de la base de datos, y coma, replace. Replace para que le diga si hay una base de datos abierta, ciérrala, bórrala y ábreme esta base de datos. Yo les he pasado una base de datos que dice MyData. Vamos a abrirla. Quiero ver la base de datos, pongo browse. Y acá está la base de datos. Esta base de datos tiene 54 observaciones o 54 filas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, 8 columnas. Y según lo que veo, tiene dos tipos de variables. Las que están en negro son variables numéricas
Las que están en rojo son variables texto o string. Esta variable también es texto, es string. También es texto o string. Hay otros tipos de variables, sí. Por ejemplo, la variable categórica, que son números a los cuales se les ha asignado alguna categoría. Pero en esta base de datos, Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿La base de datos tiene que estar en un lugar específico para que el Stata lo encuentre? Porque a veces me ha pasado que no lo puede abrir o algo así. ya, No digo en este ejemplo, pero en otros. en este ejemplo, si no le he puesto, si solamente he puesto el nombre de la base de datos, debe estar en el directorio que yo le he dicho que donde debe estar. Ah, Yo le he puesto el directorio, lo que ya lo borré, vamos. entonces, si no está escrito en ese enlace, no me lo va a encontrar. Sí, no lo va a encontrar. Ah, entonces, cuando tenga, use el comando use, tengo que también escribir por si acaso el directorio donde está la base de datos. O Claro, sea, todo el GM, unidad, escritorio. en este caso yo ya había puesto que esta es mi directorio. Es por eso que cuando le dije que abra la base de datos, buscó en ese directorio. Si por alguna razón mi base de datos no está en ese directorio, tendría que poner toda la dirección completa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá le he puesto toda la dirección completa. Y también es otra forma. Y suele suceder porque no siempre tenemos todas las bases de datos en un mismo lugar. En este caso le voy a poner, está mal escrito. ¿Y por qué tengo que ponerlo en comillas? Por lo siguiente. Si yo no podría en comillas esto, vamos a ver si funciona. Sí funciona, pero solamente funciona porque el nombre de la base de datos es compacta, no tiene espacios. Pero puede ser que tengan alguna base de datos que sea con espacios, por ejemplo, mi data. En ese caso, lo que va a detectar Stata es que el nombre de la base de datos es mi, para decirle que en realidad es todo, incluyendo el espacio, tengo que ponerle las comillas. En ese caso no hay problema porque mi data tiene el nombre compacto, no tiene espacios, pero siempre es bueno ponerle las comillas. Y listo. Pues les decía hace un rato que hay variables numéricas que están en negro, variables string o texto que están en rojo, y también hay otros tipos de variables como variables eh, categóricas, donde son números a los cuales le he asignado categorías. Hay más tipos de variables inclusive, pero esas son las tres principales. En este caso, por ejemplo, si yo selecciono la variable género, acá me dice el nombre de la variable es género, la descripción, etiqueta o label es género del individuo y el tipo de variable es string 9. String porque es texto y 9 porque la palabra más larga de todos estos tiene 9 letras, ¿no? Podemos contar. Creo que masculino tiene más letras, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy acá a fecha y en fecha me dice que es string 10, porque seguro el elemento que tiene más palabras o dígitos tiene 10 dígitos. Peruano, bueno, esta variable que dice peruano es string 7, porque debe tener 7 dígitos o 7 palabras, 7 letras. ¿Qué más? Pongo clic en la variable id, acá me sale que es byte. Byte es una variable numérica. Y acá me dice que el formato es porcentaje 9.0G. ¿Qué quiere decir eso? El numerito que va después del cero, perdón, el numerito que va después del punto, que es el cero, se refiere a que hay 0 decimales. Y el número 8 se refiere a que máximo debe haber 9
elementos antes del punto. Esta variable ingresos también es 8.0, no tiene decimales. Ninguna tiene decimales en este caso. Si yo tendría una variable con decimales, acá seguro va a aparecer punto 1. Si tiene hasta centésimas, pero si tiene, no sé, 99.99, va a tener 2. Sí, lo puedes modificar ahí nomás. Por ejemplo, acá le puedo poner, bueno, para modificar tienes primero que irte acá, ¿no? Modo de edición. Si yo trato de modificar acá, no puedo, porque estoy en el modo observación. Si quiero editar, me voy acá, en la parte superior izquierda, dice modo de edición. Y, por ejemplo, acá le digo que ya no sea formato 9.1, sino 10. No sea 9.0, sino 10.1. Y lo guardo así. ¿Qué me está diciendo? Que va a aceptar números hasta con un decimal y con 10 elementos a la izquierda del punto. Veamos, para manipular algunas variables vamos a ver esos comandos. ToString. ToString, como suena, es hacia string. Entonces, conviérteme algo hacia string. Conviértemelo algo a texto. En este caso, la variable id es un número, pero quiero convertirlo a texto. Entonces le voy a decir, conviérteme la variable id a texto y esta variable numérica ya reemplázala. Reemplaza la variable numérica con el formato texto. Fíjense que está en color negro ahorita. Borro esto y se volvió rojo, ¿no? Ahora es texto. Quiero hacer lo inverso, es el de string. Le digo, destextéalo, ¿cómo se llama? Destextéalo, quítale el formato texto a la variable id y esa información reemplázala en la misma variable. Estaba en rojo, ahora va a cambiar seguro a negro. Para eso sirve el string y el toString y el destring. En estos dos ejemplos le hemos dicho que la misma variable la cambie, que modifique la misma variable. Pero en ocasiones yo puedo decirle a esta data, bueno, esta variable es numérica, quiero convertirla a texto, pero en otra columna, no en la misma columna. Y eso es lo que estoy haciendo acá, en la línea 63. Le estoy diciendo, convierte la variable id a texto, pero guárdalo en una nueva variable, en una nueva columna que se llame id2. De ese modo, la variable id original se va a quedar como número, pero acá me está generando otra variable nueva con la misma información, solamente que en formato texto. El paso, pues, el paso inverso, o sea, también sería de string, genérame, sí, quítale el formato texto a la variable id2 y esta nueva información ponlo en id3. Y ya está. Esa es la forma de convertirla de numérica a texto y de texto a numérica. Luego, en las siguientes clases vamos a ver, bueno, en las siguientes clases vamos a crear y modificar variables tipo categórica, que es un poquito más difícil, pero por el momento no nos interesa. Hasta ahí pregunten, chicos.
Ya sigamos. Ok. Exploremos un poco la base de datos. Esta base de datos es en realidad inventada, no es real. Pero veamos algunas cosas. Si yo quisiera saber cuántas personas eh, en cada edad están, corro la variable del comando tabulate. Me dice, hay una persona que tiene 11 años, una persona que tiene 18, una persona que tiene 19, una persona que tiene 74, y acá me da los porcentajes, ¿no? Esta única persona que tiene 11 años representa el 1,85% eh, de la muestra. Estas dos personas que tienen 21 años representan el 3,7% de la muestra. Es el tabulate. Hagamos un tabulate para ingresos y acá me dice, ¿no? Hay tres. Profesor, ¿podría repetir qué hacía Tabulate? Tabulate es una tabla de frecuencia. Me dice, para esa variable, para cada valor de esa variable, cuántas, cada valor, cuántas veces se repite una variable. Acá me dice, la variable ingresos, el valor 200 de la variable ingresos se repite 3 veces. El valor 300 de la variable ingresos se repite 6 veces. El valor 400 de la variable ingresos se repite 9 veces. El valor 500 de la variable ingresos se repite 18. No es una tablita de frecuencia. Y a la vez me da también el porcentaje. La frecuencia es el conteo de cuántas veces se repite un valor. Entonces tenemos esa información. Pero quizás algunos dirán, no me importa mucho saber cuántos tienen 11 años, cuántos tienen 18, me importa mejor saber el promedio, la desviación, el mínimo, el máximo. Para eso tengo el comando summarize. Por ejemplo, summarize edad. Y acá me sale. Hay 54 observaciones de la variable edad, donde el promedio de esa variable es 38,14, la desviación estándar es 13,41, el mínimo valor que toma la variable edad es 11 y el máximo valor que toma la variable edad es 74. Y seguro por ahí alguien dirá, interesante, pero no hay más información sobre esa variable. ¿Dónde está la kurtosis, la simetría, los percentiles, la mediana, el rango intercuartil? ¿Todo eso dónde está? Puedo ponerle al final de summarize edad, le pongo coma y le pongo detail, detalles. Dame más detalles sobre los estadísticos descriptivos de la variable edad. Corro eso y acá me sale una tabla más grande, donde aparece la media, la desviación, la varianza, la simetría, la kurtosis, el percentil 1, el percentil 2, los percentiles más conocidos, el percentil 50, que es la mediana. Entonces me da mucha más información. Igual puedo hacer para summarize, para ingresos, perdón, un summarize de ingresos. Y acá me sale. Hay 54 observaciones que tienen información sobre ingresos. La media de los ingresos es 500, la desviación estándar 150,47. El valor mínimo que toma la variable ingreso es 200 y el valor máximo que toma la variable ingreso es 800. Igual le puedo poner al coma detail y acá está más información. La varianza, la simetría, la kurtosis y los percentiles. Supongamos que voy a crear una nueva variable que sea la variable. eh, bueno, para crear variables, el comando se llama gen. La variable más usada para crear nuevas variables es gen. Hay otras, pero que sirven para cuestiones más complejas. La más simple, la más básica para crear nuevas variables es la variable gen.
Por ejemplo, digo, crean una variable que se llame i, donde todos los valores sean unos. Corro, abro mi base de datos y hay una nueva variable i de puros unos. Le puedo decir también que me cree una variable t, donde todos los valores sean valores vacíos. ¿Cómo le digo que son vacíos? Con un punto. El punto se refiere a un missing, a un valor perdido, que es lo mismo a un casillero vacío. Entonces, corro y acá tengo la variable de t, donde todos son vacíos, puntitos. Si quiero crear, bueno, en estos casos le he puesto 1, punto, no he utilizado comillas, porque las comillas se reservan para los textos, ¿no? En este caso quiero crear una variable que sea casado o casada, una variable estado civil que sea igual a casada, pero como casada, casado es una palabra, lo tengo que poner entre comillas. Lo pongo entre comillas y ya tengo una nueva variable acá al fondo, donde dice casado o casada. El comando más simple para generar eh, variables. Vamos a generar una variable vacía, sea nueva ya, nacional. No, vamos a ponerle cantidad de hijos. Cantidad de hijos. El nombre de la variable es cantidad de hijos y va a ser una variable con valores vacíos, por eso el puntito. Todo está vacío. Y le voy a decir que vaya llenando los valores vacíos con cierta información. ¿Cómo le digo que llene información? Le voy a poner, por ejemplo, acá. Reemplaza los valores de la variable cantidad hijos con el valor 1 si supongamos si su ID es menor a 10. ¿Sí? Todos los que tienen identificador menor a 10 tienen un solo hijo. Corro eso y acá en la variable cantidad de hijos, todos los que tenían identificador menos a 10 ahora tienen el valor 1 en cantidad de hijos. Y así puedo ir llenando la base de datos. Le pongo, reemplázame la variable cantidad hijos con el número 2 si el identificador y el ID es mayor igual a 10. Corro y acá están. Desde el identificador 10, todos tienen el valor 2 en la variable cantidad de hijos. ¿Qué más? Ah, bueno, acá tengo un ejemplo. Ya. ¿Se acuerdan que les hablé hace un rato sobre variables categóricas? Una forma rápida de definir una variable categórica es como la siguiente. Voy a crear una categoría más, ¿ya? Voy a poner acá en lugar de 2. Voy a poner 0. Acá lo que he dicho es, genera una variable que sea cantidad de hijos, que sea valor perdido, luego reemplázame esa variable con el valor 1 si su identificador es menor a 10 y reemplázame la variable cantidad de hijos con valor 0 si el identificador es mayor a 10. Yo tengo acá esa variable. Hay personas con un solo hijo y hay personas sin hijos. Pero yo quiero ponerle categorías. A los que tienen un hijo les voy a poner que son padres y a los que no tienen hijos les voy a poner que no son padres. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir label define las categorías. Acá voy a poner la primera categoría que sea
son padres. Y la segunda categoría, no son padres. No son padres. Sería 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque quiero que cuando aparezca el valor 0, acá sería, cuando aparezca el valor, acá es al revés, pero no son padres. No son padres. Cuando aparezca el número 0, quiero que se refiera a que no son padres. Cuando aparezca el valor 1, que son padres. Y esa información la voy a guardar en la memoria con el nombre de nombre o categoría. Categoría. Y en la siguiente línea le voy a poner lo siguiente. Esto. Estas dos líneas sirven para asignarle categorías a algunos números. ¿Qué hace la primera línea? Dice, en tu memoria, guarda la información que te voy a dar con el nombre de categoría. ¿Qué es esa información? Que el valor 0 corresponde a la categoría no son padres y la categoría 1 corresponde, y el número 1 corresponde a la categoría son padres. En la siguiente línea le digo, los valores de la información que te puse o que te guardé con el nombre de categoría, asígnala a la variable cantidad de hijos. Corro ambas líneas y cuando abra la base de datos, esa variable cantidad hijos que tenía valores 1 y ceros, ya no aparecen los unos ni los ceros, sino aparecen las categorías. Son padres cuando era 1 y no son padres cuando es 0. Entonces, esta variable que está en color azul es categórica. Si yo hago doble clic en son padres, me sale que es 1. Hago clic en no son padres, sale 0. Eso quiere decir que en realidad son números, pero a los cuales le he asignado categorías. ¿Hay preguntas, chicos? Profesor, respecto al significado de cada paso del comando label con la parte de define y el nombre de categoría, ¿Mm? se- eh, ¿podría explicar otra vez la lógica de cada palabra? O sea, ¿Mm? Ya va. Lo que estoy diciendo acá es, define, entonces, define labels. Labels son como descripciones, etiqueta. etiquetas, ¿no? Defíneme que las etiquetas no son padres y son padres se representan con los valores 0 y 1. Esa información, guárdamelo con el nombre de categoría. Entonces, en la memoria esta data va a estar, categoría se refiere a que esta etiqueta de no son padres corresponde a 0 y esta etiqueta que son padres corresponde a 1. Hasta ahí no he agarrado la variable, ¿no? En toda esta fila, en esta línea, no aparece la variable. Solamente estás definiendo los números con sus categorías, nada más. Y profesor, el nombre de categoría podría ser cualquier Así, nombre, ¿no? eso puede ser cualquier cosa. Es Puede ser como una X, variable Y, ficticia que existe por un instante, ¿no? va a ser No sé. una variable ficticia, ¿no? Un nombre ficticio eh, temporal que va a estar ahí nomás. En este caso le he puesto Ok. categoría. Le puedo poner X nomás, si quieren, ¿ya? Y en la siguiente línea lo que le digo es, ahora sí, esas etiquetas, asígnalas a la variable cantidad hijos. La información de los numeritos de las etiquetas está en esta información temporal X que te di hace un rato. A eso se refiere. Es, Entendido, profesor.
Esto de crear categorías, no entiendo hasta ahora por qué Status no lo hace más simple. De verdad me parece muy complicado hacerlo de esta forma, pero no hay otra forma. Yo he buscado y no hay otra forma, pero debería haber algo más simple. Listo. Vamos a ver nuestra base de datos. Acá tengo esta variable género, que está en formato texto, pero seguro alguien por ahí ya llevó econometría y me va a decir, esta variable género es importante para una regresión, pero yo no la puedo poner en la regresión porque es texto. La debería poner como una variable numérica, una variable binaria, una variable categórica en mi regresión, pero así como está en texto, no la puedo meter en una regresión. Entonces debería transformar esa variable a una binaria o a una categórica. ¿Cómo hago eso? Con la variable encode. Me está diciendo, la información que está en la variable género, que es texto, codifícala con numeritos o con categorías y ponlo en género 3, en la variable nueva género 3. Corro y acá seguimos viendo que género es texto, pero ha creado una variable nueva que es género 3, donde es la misma información, solamente que ahora es una categórica y detrás de masculino está el valor 2 y detrás de femenino está el valor 1. Y eso ya es una categórica, yo lo puedo meter en mi regresión. La variable género como tal que estaba en texto no se podía poner en una regresión. Ahora género 3 sí se puede poner en una regresión. Entonces para eso sirve el encode, para volverlo categórico a una variable de texto. Otro, el paso inverso. Si yo tendría una variable, eh, no está géneros, una variable categórica y quiero volverla texto, sería decode, que es el paso inverso. Acá. Esta variable género 3 era categórica, pero yo no quería en realidad que sea categórica, sino que sea una variable de texto. Para convertirla a género 3, a género 4, perdón, de género 3 a género 4, lo que haría es ponerle el decode. Entonces, decode es el sentido inverso de encode. ¿Lista? Sí, pregunta, chicos. No, está claro, profesor. Bueno, hasta ahora he hecho un montón de modificaciones en la base de datos y probablemente yo quisiera guardarla. Para guardar una base de datos, utilizo el comando save y le pongo el nombre de la nueva base de datos. En este caso le estoy poniendo que se llame datos modificados.dta. Y le pongo al final replace para decirle, en caso exista una base de datos con este mismo nombre, reemplázala. Voy a ponerle save. Acá me dice, ya se grabó. Voy a mi directorio y acá aparece datos modificados, ¿no? Que se acaba de guardar a las 9:02. Esta base de datos es la que acabo de guardar. Profesor, todas esas modificaciones a la base de datos se borran con el clear, ¿no? Al principio del código. Bueno, O no se entiendo. quedan grabadas.
O sea, O si sea, no, por ejemplo, la variable ID, ID2, cantidad de hijos, todas esas nuevas modificaciones que le ha hecho a mi data, ya se pierden con el clear all al principio del código, ¿no? mm, o sea, O se quedan para... si no has puesto el save, tu base de datos va a regresar a como estaba inicialmente. Ah, Si quieres guardar alguna modificación, tienes que poner el save, sí o sí. pero lo está guardando en otra base de datos con otro nombre, La datos puedo, modificados. la puedo sobreescribir también, No, usted ok, ok, ya pero entendí. si no pones nada de save, no se va a guardar las modificaciones. Ok, entonces acá está lo que les decía hace un rato de que cuando abrimos una base de datos hay que ponerle las comillas, porque a veces eh, el nombre de la variable contiene espacios. En este ejemplo no era necesario porque no hay espacios en el nombre y tampoco era necesario ponerle el formato .dta. ¿Ya? Ponerle el formato .dta no es necesario. Stata asume de que lo que quieres cargar es formato stata. Formas rápidas de abrir la base de datos. Browse es la forma de abrir la base de datos o de observar la base de datos y no me permite modificar. Si quiero eliminar algo, no me deja. Si quiero modificar la base de datos, lo debería abrir con edit. Ahí sí me permite cambiar cosas. Y las abreviaturas de edit y browse es ed y br. Si no quiero escribir todo esto o todo esto, simplemente pongo ed o br. La mayoría de comandos en Stata tienen sus abreviaciones. Por ejemplo, hace un rato hemos utilizado summarize. La abreviación de summarize es simplemente sum, S-U-M. La abreviación de generate es simplemente gen. La abreviación de use es simplemente U. La abreviación la abreviación de help es H. La abreviación de tabulate es tab. La mayoría de comandos tienen sus abreviaciones. ¿Cómo sé cuál es la abreviación? Por ejemplo, quiero ver el comando, eh, supongamos, tabulate. Pongo help tabulate. Acá me dice cuál es la abreviación mínima para tabulate. Me dice, basta con que utilices el TA, yo ya entiendo a qué te refieres tabulate. Por eso lo subrayo. Está subrayado TA. Basta con que me pongas TA y ya sé que es tabulate. Otro, por ejemplo, eh, vamos a poner two-way. Two-way es un comando para hacer gráficos y acá me dice, acá está subrayado TW. Me dice, basta con que me pongas TW y ya sé que te refieres a, al comando two-way. El comando scatter es también hacer gráficos, pero de dispersión. Y me dices, basta con que pongas SC y ya sé que te refieres a scatter. Todos los comandos tienen sus abreviaciones. Eso ya vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo. Para pedir ayuda a Stata, pongo help y el nombre del comando y me va a botar información que tenga guardada en la computadora. En ese caso me dice, tabulate sirve para hacer tablas de frecuencia de una forma se refiere de una variable, no es de dos entradas, es de una entrada.
la forma de utilizarlo, los subcomandos que se pueden utilizar, algunos ejemplos, inclusive puede haber un video por ahí de cómo se utiliza el comando. Entonces, help es para pedir ayuda, pero ayuda que esté guardada en la computadora. Cuando ustedes han instalado o han descargado su Stata portátil, junto con todo eso, también se descargan un montón de archivos, de un montón de bloc de notas donde hay ayuda de Stata. Y cuando yo le pongo help no match, lo que hace Stata es buscar en esa información una hoja, un bloc de notas con ese nombre donde hay información sobre el no match y me la muestra acá. Pero a veces el help no es suficiente porque el help se restringe a lo que está en la computadora. Si yo quiero buscar información en todo el Internet, pongo search. Pongo search tabulate y me va a decir que ha encontrado esa palabra en los archivos de la computadora, en las preguntas frecuentes de Internet, en los ejemplos de Internet, en la revista de Stata, y ha encontrado todo esto. Epitap, Mistable, Tabulate One Way, Tabulate Two Way, Tabulate Summarize, List, CMTab, Discrimestab, MCA, MCA for Estimation. Ha encontrado videos donde aparece esa palabra, un montón de información. Más abajo, acá ha encontrado paquetes estadísticos donde aparece ese nombre. Un montón de información. Todo esto es Internet. Esa es la diferencia. Help solamente busca en tu computadora y Search busca en todo el Internet. ¿Qué más? Y el Find It es para encontrar comandos específicos. Supongamos que yo quiero hacer un filtro Hodrich Prescott, pero no sé cómo se llama el comando, no sé cómo, no sé si se descarga de internet, no sé si está en la computadora. Le pongo find it, encuéntrame algo, un comando donde aparezca este nombre, Hodrich Prescott. Y acá me sale. He encontrado que existe TS Filter, que es un filtro de series de tiempo para eh, quitar el componente cíclico. Hay otro que es TS Filter HP, que es el filtro de series de tiempo Hodrich-Prescott. Y también he encontrado más paquetes estadísticos donde aparece eso. Por ejemplo, acá he encontrado uno que es de trending, sacarle la tendencia, smoother. eh, Estos son cosas de macroeconomistas. Acá me dice un módulo para implementar un filtro de series de tiempo de tipo Baxter King. Acá hay más filtros, más filtros. Entonces, para eso sirve el find. Una vez que yo encuentro mi comando o mi paquete estadístico que quiero instalar y ya sé el nombre exacto del paquete o del comando, lo puedo instalar con esta forma. ss install y el nombre del comando. En este caso lo hace rápido porque es un comando muy usado. En ocasiones te demora un poquito, es normal. Sobre todo, sobre todo cuando son comandos que han sido hechos por personas particulares, entonces demora un poquito. En ese caso lo hace rápido. Listo. Ese es el Dufile 5A. Preguntas, chicos. Ya, ahora sí vayamos al Dufile 5B. ¿Qué es más interesante?
Lo primero que siempre hacemos es limpiar la memoria de Stata y vamos a ponerle el directorio. En mi caso, este es el directorio. Ya está. Y voy a utilizar una base de datos que les he pasado que se llama Cenama. Cenama ejemplo. Cenama se refiere al Censo Nacional de Mercados de Abasto. Probablemente no han escuchado de él, pero vamos a ver qué es eso. Censo Nacional de Mercados de Abasto. El Censo Nacional de Mercados de Abasto se ha recogido muy pocas veces. Creo que la última es 2016. Y este censo eh, se hizo a nivel nacional, evidentemente, y tiene información muy interesante sobre el comercio en estos mercados. Tiene tipo de mercados, tamaño de mercado en hectáreas, tamaño construido, cantidad de puestos, cuántos puestos se dedican a cada una de las actividades, es decir, cuántos son de carnes, de pollo, de frutas, de abarrotes, si tienen vigilancia 24 horas, si tienen agua potable, si tienen luz, si es un mercado privado o es un mercado colectivo, un mercado quizás gestionado por la municipalidad, los materiales predominantes de los pisos, de las paredes, de los techos, cómo gestionan los residuos, eh, si tienen cámaras de frío, cámaras de vigilancia, cámaras de cómputo, si tienen alguna administración bien definida o todo es muy rudimentario, su gestión financiera, si acceden a créditos, si no acceden a créditos, si son propietarios o están en litigio, todo eso está en este censo. Y es muy bueno. Solamente que está un poco desactualizado. Ojalá que se vuelva a hacer muy pronto, porque en realidad 2016 ya es mucho tiempo atrás, ¿no? No vamos a utilizar esa base de datos. En realidad, una partecita, no vamos a utilizar toda. Como es un censo, claramente es muy pesado. Por eso vamos a utilizar solamente un pedacito. Y ese es el pedacito que les he puesto en PyDay. Abramos la base de datos y lo primero que noto es que acá aparece código de departamento con el nombre de departamento, código de provincia con el nombre de provincia, código de distrito con nombre del distrito, nombre de mercado de abasto. Este debe ser si es mercado mayorista, minorista o mixto. Vamos a ver qué variables más tenemos. Voy a jalar un poquito acá para ver los nombres. Acá, por ejemplo, tipo de mercado, minorista, mayorista, mixto, tiene licencia de funcionamiento o no, tiene certificado de defensa civil, tiene reglamento interno, tiene título de propiedad, tiene registro en SUNAR, cuál es el área del terreno, área construida, número de niveles, por quién es administrado, por municipio, por junta de propietarios, número de puestos en funcionamiento actualmente, cantidad de puestos de verduras, de frutas, de carnes, de aves, de pollos, de abarrotes, pescado. ¿De qué más hay? De comida, de limpieza, otros. Total de puestos fijos, los materiales de las paredes, materiales de los pisos, de los techos. Creo que en ese módulo solamente está esto. Ya, pero si quieren más información, el censo está publicado en su totalidad en el INEI. Creo que está acá. Vamos a ver. INEI, microdatos. Acá debería estar. Censo Nacional. Acá está. Censo Nacional de Mercado de Abastos. Solamente 2016. Antes del 2016 no ha habido un censo en sí. Hay registros administrativos, hay alguna encuesta
nacional del mercado de abastos, pero ninguna que tenga tanta información como el censo nacional. Está dividido por departamentos o también lo pueden descargar nacional y está dividido en estos 5 módulos. En este caso hay un módulo sobre localización del mercado, un módulo sobre quién es sobre información del mercado y información del que informa, otro módulo sobre características del mercado, otro sobre infraestructura, instalaciones, equipo y otro sobre gestión administrativa y financiera. Y se puede descargar en SPSS y en Stata. Y algo que siempre vamos a hacer nosotros cuando abramos una nueva encuesta o censo es abrir la ficha técnica. Vamos a ver si acá está la ficha técnica. ¿Por qué abrimos la ficha técnica? Porque sin conocer qué es esta base de datos, cómo se ha levantado, con qué objetivo se ha levantado, no podemos entenderla del todo bien. Entonces veamos. Dice, esta información estadística de los mercados de abastos, el objetivo era obtener información de los mercados de abastos, así como información socioeconómica e infraestructura de los mismos. ¿Para qué? Para el diseño, implementación y seguimiento de las intervenciones de las distintas líneas de acción contempladas en el Plan Nacional de Diversificación Productiva a cargo del Ministerio de Producción. Acá está el decreto legislativo y la resolución jefatural que aprobó y financió el censo. Se hizo en los 24 departamentos del Perú y también en el Callao. Se hizo desde el 24 de noviembre del 2016 hasta el 16 de enero del 2017. ¿Y cuál es la unidad estadística? Es decir, ¿cuál es el nivel de agregación? Me dice, la unidad estadística es el mercado. Es decir, cada fila que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos es un mercado. ¿Qué se define como mercado? Es todo local cerrado en cuyo interior se encuentran constituidos y o distribuidos establecimientos individuales de venta en secciones o giros definidos, dedicados a la comercialización al por mayor y o al por menor, principalmente productos alimenticios y otros no alimenticios. ¿Quién fue el informante? ¿A quién le preguntaron? Le preguntaron a cada uno de los vendedores, le preguntaron al que cuidaba el mercado. ¿A quién? Dice, se determinó como informante al encargado de la unidad de estadística estudiada, sea presidente, administrador, gerente, contador, o en su defecto a la persona designada específicamente con conocimiento cabal de la información a solicitarse. ¿Cómo se realizó? Con una entrevista directa. El emperador solicitó información al presidente, contador o administrador. Acá me dice los módulos, o que acá le llama capítulos, y nada más. Listo, entonces con eso vayamos a la base de datos y veamos algunas cositas. La forma sencilla de abrir la base de datos, ya hemos dicho que es use. En este caso no ha habido problemas para ponerle comillas, porque el nombre es compacto, no tiene espacios. Así que con comillas o sin comillas da lo mismo. Y acá les he puesto un ejemplo de qué sucedería si la base de datos que le dan a ustedes no está en formato stata. En las primeras sesiones yo les comenté que usualmente van a trabajar con politólogos, sociólogos, administradores, gestores, médicos, y no todos van a utilizar Stata, y por tanto ellos te van a mandar información en Excel, en formato CSV, en formato DBF, en SPSS, les pueden mandar información en cualquier formato, menos en Stata. La forma de importar esa información es con el comando import. Pero hay que identificar muy bien qué es lo que quiero importar, qué formato quiero importar. Vamos a ver el comando import.
puede abrir bases de datos con los siguientes formatos. Vamos a ver. Acá me dice, se puede importar Excel, se puede importar texto delimitado, es decir, CSV, se puede importar archivos ODBC, se puede importar archivos infile, infix, se puede importar archivos SAS, archivos SATSPORT 5, archivos de SPSS, archivos FRET, archivos de Haber, DBase, se puede importar Shapefile, se puede importar un conjunto grande de formatos. No hay mucho problema. Por ejemplo, en las primeras sesiones yo les mandé una base de datos que era sobre fallecidos de COVID, ¿no? Se llamaba fallecidos, subguión COVID, subguión Perú. Y yo sé que esa base de datos era una base de datos de tipo texto. Inclusive lo tenemos acá, fallecidos COVID. Acá está. Era así, ¿no? Era simplemente texto. No estaba separado en casilleros ni en filas, columnas. Simplemente era texto. Entonces, si sé que es formato texto, le pongo import, el formato es de limit y el nombre es fallecidos. Corro. Se demora un poco, pero finalmente acá está la base de datos. Esta es la base de datos de muertes por COVID. Acá hay en total 117.556 fallecidos por COVID. Cada fila es una persona fallecida con su edad, su sexo, el departamento, provincia y distrito donde falleció, el ubigeo, y esta clasificación DEF, que seguro la escucharon en noticias. Al inicio de la pandemia, resulta que había mucha gente que moría y era en su partida de defunción, decía, no sé, eh, muerte por paro cardíaco, muerte natural, pero en realidad eran muertes por COVID. No les ponían muertes por COVID porque no habían sido diagnosticados cuando estaban vivos con COVID. O si yo iba al hospital y me moría de COVID, pero no me habían hecho el test de COVID, no aparecía como muerto por COVID. Entonces, eso creó un gran desconcierto porque las muertes por COVID, la cantidad que reportaba el MINSA como muertes de COVID no tenía sentido. Eran muy pocas a comparación de lo que se veía realmente. Y llamaron a un montón de investigadores, epidemiólogos, y ellos hicieron unos criterios. Por ejemplo, veamos, vamos a ver acá, este criterio epidemiológico. Por ejemplo, esta persona que tiene criterio de investigación epidemiológica es una persona que falleció por COVID, pero no sabían que era COVID. Luego recién investigaron, vieron que sus familiares también tenían COVID y en base a esa sospecha imputan que su muerte fue por COVID. En su partida no decía COVID, pero luego se dieron cuenta que toda su familia también tenía COVID, entonces se asumió que murió por COVID. Ese criterio virológico, ese es el que sí, el que la persona antes de morir ya estaba diagnosticada con COVID y efectivamente murió por eso. Entonces, por eso que aparece este criterio. Otro, por ejemplo, quiero abrir una base de datos que esté en DBF. Yo les he pasado ahí un archivo que está en DBF. Se llama reg 0. Les pongo import dbase y el nombre de la base de datos. Esa base de datos es
una parte de la ENDES. La ENDES, que es la Encuesta Nacional, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, tiene varios módulos. Uno de los módulos es este. ¿Y acá está? Este debe ser el módulo de características de la vivienda, creo. Igual, en la sesión de la ENDES vamos a ver más a profundidad esto. Solamente les muestro que se puede importar de formato DBF. Si tengo formato SAP, también lo puedo importar. Y ya está. En ocasiones también van a encontrar formatos de bases de datos raros, extraños. Una forma de importar más rápido esas cuestiones es irse acá a archivos, importar, y acá les da un conjunto de formatos que quizás nunca han escuchado ellos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he escuchado esto de XPT, B8XPT, SAS7BDAT. Nunca he escuchado eso, pero según eso, existen bases de datos con esos formatos que también se pueden importar a SAP. Por ahí seguro alguno dirá, pero hay convertidores de bases de datos. Ustedes pueden irse a internet y poner por ahí convertir, base de datos SPSS a stat. Y por ahí les va a salir algunos convertidores. Conversor. Acá está, esos conversores no son eficientes porque al momento de hacer la conversión quitan algunas características de la base de datos, así que no se recomienda. Por ejemplo, a mí me ha sucedido alguna vez que tenía una base de datos donde los numeritos eran muy chiquitos. Por ejemplo, eran, no sé, eran 0.0008, 0.00003, muy chiquitos. Mi base de datos eran muy chiquitos. Y estaba en el formato SPSS. Lo quise convertir a Stata con un conversor de Internet y cuando hice la conversión, mi base de datos apareció puros ceros. ¿Por qué? Porque había asumido que como eran números muy chiquitos, todos eran ceros. Entonces, al momento de convertir de esa forma, se puede perder características de la información. Por eso no se recomienda. Es mejor importarlo de frente. Regresemos a la semana. Regresemos a la semana y hemos visto la base de datos. Ahora quiero que Stata me describa qué cosa hay en la base de datos. Y acá me saca una lista de variables. Todas las variables que hemos visto, con sus descripciones y también con qué formato son. Acá hay formato string, string, byte, que es numérica, int, que debe ser integer, que son enteros. Si yo solamente quiero que me describa unas cuantas variables, pongo describe y la lista de variables. ¿Está? Y si quiero información más detallada sobre cada variable, pongo codebook. Cuando pongo codebook, me va a salir una tablita por cada variable. Y esa tablita de cada variable depende de qué tipo de variable sea. Por ejemplo, si es una variable categórica o una variable texto, perdón, me va a aparecer así. La variable nombre mercado es una variable de tipo string o texto de tamaño 100, porque seguro hay un nombre de mercado bien largo. Acá hay nombres de mercados bien largos. Uno debe ser bien largo para tener 100 dígitos.
¿no? Asociación de Comerciantes de Mercado de Productores Agropecuarios de la Comunidad Campesina Coyán. Ese debe ser uno de los más largos, debe tener como 100 elementos, me dice. Me dice que no hay valores perdidos, todas las filas tienen un nombre de mercado. Algunos ejemplos son estos y nada más, no era más información. Pero la variable, por ejemplo, P29 no es texto, sino es numérica. Y en particular es una categórica. Me dice, eh, la variable P29 va desde el 1 hasta el 3, puede tomar tres únicos valores. El valor 1 se refiere a mayorista, el valor 2 a minorista y el valor 3 a mixto. Eso es una variable categórica. En el caso de una variable numérica, vamos a buscar acá abajo, me aparece este, por ejemplo, área construida. Área construida es una numérica, un número. Me dice, es un long, es un numérico de tipo long, que quiere decir que puede tener fracciones. Va desde 10 hasta ¿cuánto? El mercado más grande tiene 200.000 metros. No hay ningún valor perdido. La media es 2.213. El mercado, la media del área construida es esta, la división estándar y aquí algunos percentiles. Y así me va a describir una por una todas las variables. Si quiero que me describa solamente unas cuantas, pongo codebook y las variables que quiero que me describa. Ya está. Hasta ahí, chicos. Digamos, ya. Ya hemos visto que BR es browse para mostrar toda la base de datos, pero en ocasiones yo quiero solamente ver información específica. Por ejemplo, quiero que me muestre solamente los distritos que son de Cusco. Entonces pongo browse if distrito es igual a Cusco. Y acá hay algo que está apareciendo que es nuevo, el doble igual. El doble igual se utiliza cuando el igual viene después de un condicional. Cuando nosotros creamos una variable nueva, por ejemplo, gen, poníamos gen, la variable nueva t va a ser igual a 7, por ejemplo. Ahí utilizamos el signo igual solito, un signo igual, porque se refería, porque no utilizaba condicional. Cuando utilizamos condicional, se utiliza el doble igual. En ese caso, muéstrame solamente los distritos de Cusco. Y abre la base de datos y ya está. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 distritos, perdón, 8 mercados que están en el distrito de Cusco. Solo quiero que me muestres los mercados minoristas. Y yo recuerdo que la variable P29 se refería al tipo de mercado. En ese caso, si tomaba el valor de 2 es porque eran minoristas. Yo le digo, muéstrame solamente los mercados que sean minoristas. Y me da solamente la lista de mercados minoristas, que son todos estos. Mi base de datos, ¿dónde está?
Son 2.612. Todos estos son mercados minoristas. Todos acá, minorista, minorista. Y acá si se dan cuenta en la izquierda, se salta del 3 al 5. Por acá se debe saltar del 15 al 17. Del... acá se salta otro, veamos. 109 al 111. ¿Por qué se salta del 109 al 111? Porque el 110 seguro no es minorista, ¿no? Me está mostrando solamente minoristas. La variable P362 creo que era tamaño construido. Vamos a ver. P36 subguión 2. No. P36 subguión 2 es número de puestos en funcionamiento. Entonces voy a decirle, solamente muéstrame los que tienen más de 100 puestos en funcionamiento. Y acá me aparecen todos estos puestos en funcionamiento. Todos esos tienen más de 100, 490, 120, 1000, 128, ninguno tiene menos de 100. Y así pueden meterle condicionales, ¿no? Por ejemplo, acá le está diciendo, muéstrame solamente las observaciones si se cumple con lo siguiente. Se cumple con que sean mercados minoristas y que además tengan más de 100 puestos en el mercado. Y acá me muestra solamente un conjunto. Acá salta del 8 al 20. Seguro los que no aparecen, el 9, el 10, el 11, no cumplen esas condiciones. Acá salta el 25 al 27, seguro el 26 no cumple con esas condiciones. Y así pueden ir mostrando. Otro, acá me dice, BR, que es browse in 10. ¿Qué quiere decir in 10? In 10 se refiere al número de fila. Se dan cuenta que abrí esto, browse in 10, y me aparece solamente la fila 10. Si le pongo browse in 1 al 10, me aparece del 1 al 10. Este 1/10 no es 1 entre 10, sino es 1 al 10. Si le pongo browse del 10 al L, lo que está diciendo es 1 hasta el final. L significa el último. Le puedo poner del 999 al último. Entonces, cuando después del in aparece un slash, no es división, sino es hasta. Se refiere eh, desde el número 1 hasta el número 10. ¿Hay preguntas, chicos? No, está claro, profesor. Ya, veamos un poquito más y ya nos vamos. No, esto quiero dejarlo para la siguiente. Algunas cositas más. Algunos símbolos de Stata. El símbolo que representa el mayor es evidentemente esto. Menor es esto. Mayor igual es esto. Menor igual es esto. Y es esto. O es esto. ¿Qué más? Igualdad es doble igual. Desigualdad o no igual, pero no igual sería esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sabemos que es, me olvido algún símbolo. Sabemos que es mayor
que, este sería menor que, sería mayor, igual que, sería menor, igual que, esto sería y, esto sería o, esto sería igual, y esto sería diferente, diferente o igual. Esos son los simbolitos que vamos a utilizar. En este conjunto en este do file hemos visto el uso de algunos de esos, ¿no? Por acá hemos utilizado el mayor, acá está el O, el I. Sería bueno que identifiquen en sus teclados dónde están los botones que les permiten hacer estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hacía difícil encontrar el O, pero en mi teclado, por ejemplo, el O está debajo del escape. Pongo Alt, pongo Shift, no, pongo solamente el botoncito que está debajo de escape y me sale el O. Para hacer diferente, tengo que poner el signo de exclamación y luego el igual. En mi teclado, la exclamación está en el número 1. Pongo Shift y número 1. Este símbolo del I, en mi caso, está en el botón 6, en el número 6, Shift 6. Entonces, traten de buscar dónde están esos simbolitos, porque los vamos a utilizar muy frecuentemente. Otros simbolitos que vamos a utilizar son las comillas simples, pero eso ya les vamos a verlo después. Ahora, ¿dónde están comillas simples? Estas comillas simples. En el caso del mío se escribe con alt y llave. Se escriben. ¿Para qué sirven esas comillas simples? Sirven para utilizar nombres temporales, archivos temporales o locales. Es bien fastidioso encontrar ese simbolito, pero traten de buscar. Son comillas simples. ¿Hay preguntas, chicos? Es una comilla invertida y la otra es Sí, es bien raro. totalmente. Ok. Sí. En el mío está, para ponerlo en mi teclado, por ejemplo, al lado del espacio hay un botón que se llama Alt GR y eso lo presiono junto con el botón donde aparece esta llave. Por ejemplo, en mi teclado es así. Tengo que presionar a la vez el botón que es Alt GR, que está al lado del espacio, y también, o sea, apretarlo junto con el botón donde aparece esta llave. Como les digo, traten de buscarlo en sus teclados. Esto va a ser mucha utilidad cuando hagamos loops. Los loops son tareas repetitivas. Si yo quiero que esta haga lo mismo 1000 veces, tengo que hacer un loop. Y para hacer los loops necesito ese simbolito, sí o sí.
Sí, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Esta parte de abajo la vamos a terminar el siguiente. Así que espero que no se hayan aburrido. Ok, chicos, entonces me quedo un rato más para los que quieran hacer alguna pregunta. Y si no, ya nos vemos pasado mañana.